cero y me da cero acá. Listo, hay que corregirles. Bueno, esto ya habíamos explicado. La antena viene a ser, como habíamos indicado, la entrada, ¿no? La entrada era la antena. Tenemos hecha la entrada. Por comodidad, lógicamente, la antena se puede considerar una fuente de tensión con una resistencia, ¿no? Ese lo hemos obviado solamente por la parte operativa, ¿no? Para que no se esté muy cerrado. Ya saben, este de acá es la entrada y este de acá es la salida, ¿ya? Entonces, y lo que hace el transistor es amplificar la señal, mejor dicho, darle del orden de los milivoltios a una señal donde pueda ya la corriente ser suficiente o aumentar su potencia para que pueda mover el émbolo del parlante. Ya habíamos explicado eso, ¿no? Entonces, esto de acá es un conversor, ¿no? De señal eléctrica, ¿no? A una señal acústica. También ya lo hemos explicado. Después hicimos esta parte de acá, que es la parte de continua, hicimos, ¿no? Ya el punto de operación, ya dejamos como trabajo, ustedes han resuelto todo esto, han entregado incluso. Y al final se concluyó con lo que es prácticamente la sección colector-emisor, ¿no? De cada uno de ellos, ¿no? Sección colector 1 y sección colector 2, ¿no? Y con eso ya estaba resuelto el problema en continuo. La única que tenían que recordar, como le dije, siempre que se presente solamente la corriente, ¿no? Para el caso en ese caso particular que estamos viendo, ¿no? La corriente en ese transistor es entrando cuando es un transistor NPN y por la base también va a ser entrando la corriente. Eso sí, no hay que tomarlo en cuenta. Bueno, acá no lo vamos a hacer, de repente acá lo vamos a hacer para no variar. Corriente de base entrando, ¿no? Corriente del emisor, ya lógicamente sale. Y desde acá por la corriente del colector 1 que se está indicado con rojo. Ya, y acá simplemente es al revés, porque este es un transistor, se puede decir PNP, ¿no? Entonces, si es PNP, la corriente en este caso de la base sale en este sentido. Y de la base se va hacia la izquierda, pero de la base 2. Y acá eso sería corriente del emisor 2, entrando, lo que en el otro era saliendo. Y acá sale también la corriente del colector 2. Entonces, eso es lo más que se presente. Después lo otro que hay que se presente es la tensión, pues, ¿no? La tensión que es tensión emisor colector. Primero se pone el subíndice positivo y el segundo, digo, por donde hay mayor potencial, y el segundo subíndice es por el que hay menor potencial, que es cero. Entonces la corriente viene de mayor potencial, que es el emisor, a menor potencial, que es el colector. Entonces en ese sentido se pone esto. En este caso también, bueno, acá como viene de colector a emisor, el mayor potencial será en el colector, que es C, y en el emisor será el de menor potencial. Pero tratándose del transistor 1, ¿no? Hay que regresar. Tratándose del transistor 1. ¿Ya? Bueno, ya habíamos visto esa parte, habíamos allá colector emisor 1, acá y colector de sección emisor con colector 2 y los valores, ¿no? Y esto ya lo hicieron como trabajo. Pero como ven, hay que tener en cuenta nomás la corriente. Ahora, ¿por qué la corriente? Toda esa corriente que ponemos es porque estos transistores trabajan solamente en un parámetro, no trabajan en todo, se puede decir, de los números reales, ¿no? Trabajan con todos los números reales, pero no solamente en un parámetro, donde es prácticamente lineal. Porque si no, pues tú sabes que la ecuación de un yodo es exponencial. Entonces, pero en un tramo lo hacemos que sea lineal, ¿no? O en otra palabra, una recta.
De tal manera que la pendiente en cualquier punto es el mismo, en una recta. Pero en una señal o en una función exponencial, ¿no? Ya no es una recta, pues la pendiente de esa función varía en cada punto, no es, no es la misma. Por lo tanto, ahí se comporta ya un poco más complejo. Pero para poder trabajar esos sistemas y tener que calcular, se puede decir, durante un diseño, solamente se toma un sector. ¿Ya? ¿Con qué finalidad? Con lo que acabo de mencionar, de que volverlo que sea lineal, para que se mantenga constante el proceso de trabajo en ese rango, ¿no? Mejor dicho, se hace una aproximación de la curva. Ya habíamos explicado también eso, haciendo recordar a veces exponencial y esto de acá, por decir, lineal, ¿no? Ya saben que estas dos curvas, ese acá con respecto a esto, no es igual, pero no están traslapados. Pero si eso yo lo quiero volver lineal, porque acá la pendiente en cada punto varía, no es igual. En cambio acá la pendiente superficie de la recta es constante, ¿ya? Bueno, yo puedo poner este de acá, por ejemplo, linealizar. ¿Dónde lo puedo linealizar? En ese tramo, por decirlo. Acá, en ese tramo. Entonces, acá yo le puedo poner A y B. El punto A y el punto B. Ya. Pero si yo quiero linealizarlo, ponerlo que sean iguales la curva, porque ya vuelvo a decir, la curva de A B es diferente de C a D. Entonces, son diferentes prácticamente, pero ¿por qué? Porque si fueran iguales, el A con el CD, los dos serían pues, prácticamente, se traslapa la señal, ¿no? Este de acá sería igual que este de acá. Este de acá bajaría acá y sería igual, ¿no? Sería la misma curva. En este caso de AB, o sería ya una recta, ¿no? Pero el error sería todo esto, porque si estaríamos convencidos, si queremos decir que todo esto sea igual que la recta, entonces todos estos puntos caerían en la recta. Y es mucho error. Acá más pequeño, acá sí ya son iguales, ¿no? Pero acá el error es bastante grande, acá es el más grande todo. Pero lo podemos hacer que sea lineal en un tramo, para hacer los trabajos que siempre se hacen en la práctica. Entonces, para ello, he tomado a propósito el punto C con D, para que vean de que cuando uno esas dos rectas, de esos dos puntos, disculpen, la señal azul con la roja casi se traslapa, ¿no? Se une. Entonces, al traslaparse ya prácticamente son iguales. Entonces, pero en ese tramo, sí, la curva exponencial con la recta prácticamente son iguales. Porque su pendiente van a ser iguales. Casi, ¿no? Casi. Va a haber un pequeño error, pero no se nota viendo que se está transponiendo la recta CD con lo que es la curva de A a B, ¿no? Casi no se nota. Entonces, ¿eso qué cosa han hecho? Linealizado. ¿Pero qué cosa lo han linealizado? En un tramo. Nos están comparando con algo lineal. Entonces, si esa pendiente fuera la resistencia, entonces la resistencia sería constante en ese tramo, desde C a D, ¿no? De esa señal exponencial. Porque le hemos tomado solamente un rango de trabajo. Y ese rango de trabajo se le ha puesto esto que estamos tocando. Sería ese rango. Bueno, no sé si se ha entendido, solamente quiero hacer entender en este caso que cuando ponemos el transitor es generalmente sus ecuaciones son exponenciales.
y por lo tanto no podemos decir que esos son lineales o constantes. Pero constantemente nos decimos, por ejemplo, que beta es constante, es constante, pero es constante en un tramo, no es constante en todo, porque es variable. Acá yo podría contar de repente, como la pendiente es igual, y sabemos que la pendiente de repente es beta, va a ser constante su pendiente. O sea, como su pendiente es constante y la pendiente es beta, entonces va a ser constante aquí, pero acá ya no, pues acá sí varía, en cada punto varía. Si fuera entonces el tramo, pues valía acá, valía acá, mucha, que ya sería pues aproximar no sería tan fácil. Pues tiene que ser en un parámetro más aproximado. ¿Ya? Entonces, eso nomás quiero que se entienda, ¿no? Porque en realidad la gráfica de beta no es una recta, sino es una exponencial, así. Y por eso el transistor tiene su gráfico es exponencial, como también hemos visto, ¿no? En física está sólido. Tampoco es así, pues. Entonces, como digo, no es una recta. Pero en un tramo sí lo podemos hacer que trabaje, que sea constante, ¿no? Y eso es lo que se hace en los problemas, en los diseños. Bueno, ya lo van a ver en su curso especial. Ahorita solamente como referencia nada más para que vean de qué se trata más o menos. Bueno, acá se le pide a ver eso, hallar, toma hipótesis, hallar, ¿no? La ganancia de corriente, ¿no? La ganancia de potencia, impedancia de entrada, impedancia salida. Todo lo que se pide en hacer generalmente. Eso es lo que nos pide generalmente. Bueno, esa es la idea, ¿ya? Entonces, ya sabe más o menos, ya acá están viendo acá se ha hecho otro gráfico para que vean cuándo es lineal. Mira, ve que se lo hemos trazado en 2 puntos nada más y ven que ahí es lineal, ¿no? Pero ahí se da, pero acá ya no hay mucha diferencia de A con C. Acá sí casi, pero no sé. Podemos poner así varios puntos. Entonces, explícalo. Bueno, eso para que, porque a veces cuando ustedes miran en el libro, van a mirar que no es lineal, van a ver ustedes que es una curva así bien, se puede decir diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo el profesor considera que es constante? Dice, ¿no? Pero constante en un tramo, pues no todo en un ramo grande, no, solamente en un pequeño tramo se hace constante o se hace lineal. Bueno, continuamos. Entonces ya cuando nos piden allá, y acá le hemos puesto a propósito ya la entrada que es una antena y acá la salida que es un parlante, ¿no? A lo que ustedes han encontrado ya la corriente de cada transistor más su tensión de cada transistor, ¿no? El punto de operación, mejor dicho. Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente hacer lo mismo, pero tratarlo como si fuera un transistor nada más. Entonces, el transistor, lo hemos dicho acá, su equivalente, con las características que hemos indicado, que H sub F, H sub RE es 10 a la menos 4. A propósito, se pone eso, ¿por qué? Porque en la fabricación de estos transistores, estos parámetros tienen ese valor, para ese rango, por eso puedo estar explicando, para ese rango de trabajo. Pero si es para un rango diferente, más amplio, como de A a B, ya no se puede decir que es constante, ¿no? Es variable en cada punto. La pendiente ya no es constante. Suponiendo que hemos dicho que la pendiente sea pues, el H. Entonces, si es la pendiente de la del H, acá sí es constante en cada punto, pero acá ya no.
Acá la pendiente en cada punto es variable, entonces el H sería diferente en cada punto. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la idea de el poder explicarte eso de acá también, ¿no? Que no está relacionado. Pero entonces, considerando esto, ya habíamos visto donde del circuito general había quedado esto de acá nomás, ¿no? El más simple. No es porque nos conviene que sea el más simple, sino porque simplemente eso es lo que es por su construcción física. Para que sea un transistor tiene que cumplir eso. Si no, no tiene sentido. ¿Te das cuenta? Profe, Sí, te escucho. siempre entonces se va a dar de dato el HFI y el HOE, ¿no? A ver, si me puede repetir, no te he escuchado muy bien porque están, Dijo que los valores de HFI y HOE mayormente siempre se van a dar como dato, ¿no? O van a ser a veces hallarlos incluso. siempre se van a dar, no. Ahí está bien. Mira, ve, acá está el H sub E. Es una constante de la tensión de Boltzmann sobre la corriente de base, pero esa corriente de base es de la continua. Por eso le he puesto todo mayúscula. El subíndice y la variable. Entonces, eso está indicando de que es la corriente continua. Y ustedes ya lo han calculado, por ejemplo, lo han calculado la corriente continua. Y ya tienen también la tensión de Boltzmann, que es el, ¿no? Que lo tienen en el manual y lo reemplazan nomás y ya tienen el H sub I. No necesita que le den ese valor, el H sub I. También le pueden dar, ¿no? También le pueden dar, pero si le dan en la prueba, ya ustedes consideran lo que da en la prueba. Pero si no le dan, ya ustedes saben cómo sacarlo. Con la continua, sacando la continua, ya tienen el H sub E. Y además, mira, el beta también es el H sub me digo yo, teniendo el beta, ya yo lo puedo decir que es aproximadamente el H sub P. Me escucho, la curva casi va a ser igual en un tramo, porque esto trabaja en un tramo. Entonces, pero si ustedes miran el H sub PE, la curva va a ser exponencial y también va a ser el beta según exponencial. Entonces no es igual. Va a ser igual solamente en un tramo, ¿no? Por ejemplo, eso sería H sub PE, ¿no? En ese tramo nada más, ¿no? Y esto también va a ser beta en este tramo nada más, porque casi las dos curvas están traslapando, son iguales. Y es constante, ¿no? Porque es una recta. Si el beta es la pendiente, en cada punto su pendiente es constante. Entonces, eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, acá prácticamente yo no necesito darle, ya ustedes han calculado la continua y pueden calcular el H sub E. Y acá, mira, está calculado ya. Entonces, le reemplazan los valores, le va a salir esto. Agarran el manual, pues, manual de, ahí tienen la tabla, ¿no? Agarren su tabla. No les doy los valores para que ustedes mismos, cuando vean que tienen esa necesidad, tienen que ir a la tabla. Y para el examen tienen que tener su tabla, pues. Si no se olvidan, al menos ya lo tienen ellos, porque lo que se quiere es que ustedes sepan utilizar las herramientas que estamos enseñando. No que aprendan de memoria, es necesario aprenderlo a veces cuando uno solo cuando lo usa constantemente un valor, ¿no? Ya se memoriza, porque lo está usando constantemente, ¿no? Pero cuando no, se olvidan también. Así como cuando lo usan constantemente, se recuerda, cuando nunca lo usan, se olvida. Eso es normal. Porque si quieren su amigo constantemente le llaman por su nombre, ya lo miran y inmediatamente ya le están gritando por su nombre, ¿no? O se recuerda de su nombre. A ver que pase de 20, 30 años y no lo hayan visto. ¿Qué, cómo se llamaba este? ¿Cómo? Ya estoy exagerando, ¿no? Entonces, sucede eso. Y es normal, por digo. No hay que tomarlo como algo que sale del lugar.
Bueno, entonces ya está dibujado esa parte así simplificada. Hemos visto muchas resolviendo los problemas de esa manera, ¿no? Las que eran simples. Y esa lo estamos poniendo por su equivalente, ¿no? Dibujado de otra forma nomás. De base emisora, esta de base emisora, hay una licencia H sub E, hay una licencia H sub E. Y de emisora a colector hay una fuente de corriente, y tal de emisora a colector hay una fuente de corriente. ¿Qué fuente de corriente? H sub E P por I de la base. La corriente yendo de colector a emisor. Para un transistor, NPM. NPM. Y la corriente de base, en este caso, como es entrando, o sea, está entrando al emisor, entonces también acá va a ser la corriente de la base entrando al emisor. H sub E es la señal de entrada. Bueno, entonces eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces lo que está dibujado el circuito, ya sé que este de acá, por ejemplo, 18 voltios es una fuente de tensión. Menos 12 voltios es una fuente de tensión, ¿no? Entonces lo que hago para poder resolver solamente en alterna, hago pues superposición, ¿no? Todo lo que es continua, lo vuelvo, si es fuente, lo vuelvo un cortocircuito. Y lo que es puente de corriente, ¿no? Lo vuelvo circuito abierto, en continuo, ¿no? Si es una tensión en continua, lo que hago es circuito cortocircuito. Y cuando es una fuente de corriente, circuito abierto. Pero lo que son de continuo. Pero en todo este caso que hemos estado hablando, solamente alterna es la señal de entrada, B sub I nada más. Pues hay que trabajar con B sub I nada más, pero checa. Así de simple la alterna. No hay otra alterna, pues la antena. Lo demás es salida. Este B sub I va a entregar, para que haya salida, le va a entregar acá a BL. Eso lo amplifica y esto lo llega con mayor fuerza acá. Eso es todo. Mejor dicho, esa señal que entra B sub I débil, a la salida va a salir amplificada. Y esa señal amplificada a la salida se va al parlante. Eso es todo. Pero ahí aumentó la potencia. Pues. Amplificar significa aumentar su potencia, que sea más robusto a su señal de salida. De tal manera que pueda mover tranquilamente el imán del parlante, ¿no? Porque ya sabe que ese imán necesita pues, buena potencia para moverlo. Porque está pegado, es un imán, ya dije, fijo. Cuando viene la corriente lo despega, ¿no? La corriente en sentido contrario a la fuerza del imán y se despega de lo que está unido, ¿no? Y eso es un émbolo que choca a las vibraciones de ¿cómo se puede decir?, del papel del parlante, y eso hace la conversión, ¿no? De una señal eléctrica a una señal acústica. Así es. Eso es lo que a veces ponemos un cortocircuito indicando, ¿no? Todos los condensadores, porque los condensadores son de acoplo nomás, tienen al infinito, acá tienen al infinito, etc., ¿no? Y las fuentes, cortocircuito, la fuente cortocircuito. Y de ahí ya simplemente esa tierra, aparece acá tierra, se cierra y esa tierra, ¿no? Igualito acá, este punto es igual a ese punto, ¿sabes? Ese punto es igual a ese punto. Acá, de la misma razón, esa tierra viene acá, esta es tierra, este punto todo es tierra, todo es tierra. Listo. Acá es un cortocircuito, une al parlante. No, quiere decir que la continua no pasa, pero la alterna sí pasa. Nada más. La continua se queda por el condensador, que tiene una alta impedancia con respecto a la tensión alterna o corriente alterna. Digo continua, digo alta resistencia, la continua. Y baja resistencia a la alterna, al revés. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? Entonces ya tienen el equivalente y se trabaja en ese sentido. Entonces tenemos acá por B sub I, cortocircuito, estas dos resistencias en paralelo, porque mira, los dos extremos es tierra y tiene dos puntos comunes, tierra. Y acá estas dos resistencias están punto común, entonces los dos están en paralelo, porque tienen dos puntos comunes. Como está en paralelo, sería, ¿no? 90K por paralelo con 60K. Eso sale 90K con 60K, me sale 36. Ya lo he calculado, está en paralelo.
de acá hacia tierra, porque ambos está yendo a tierra, ¿no? Desde ahí hacia tierra. Z sub I, Z sub I. B sub I, B sub I. El condensador les aparece porque se divide a acoplo, los une, para terra. Acá nuevamente tenemos la base, ahí está la base 1, y de la base 1, como está viendo, va hacia el emisor 1. De la base 1 va hacia el emisor, base 1 va hacia el emisor E1. Y de 1 también estamos viendo que va a estar relacionado con C1. De C1 viene una fuente de corriente, ¿no? A E1. ¿Por qué viene así? Entrando, porque es un transistor, no NPN. Estamos viendo que este es NPN, el transistor 1. Del emisor que se están viendo hay una resistencia de 3.5K. Del emisor 1, ¿no? Estamos viendo que hay una resistencia de ¿cuánto? Acá, disculpe, el emisor 1. Ah, no, estamos acá. 18K, ¿no? 18K, el sensor 1. 18K. Ahí está 18K. De ahí, del colector 1 está unido a esta resistencia de 8K también, que C1 está yendo un 8K hacia tierra, porque se cierra tierra. Está 8.1, hay una resistencia de 8K que está yendo a tierra. Bueno, además sabemos que de la base 2, que es el colector 1 es igual a la base 2, va a estar la base 2, ¿no? Y de la base 2 al emisor 2, lo que va a ir ahí es, como hemos visto ya, una fuente de... A ver, miren bien, de base, estamos acá, de base 2 es igual a C1, base 2 igual a C1, está unido. De ahí había esta resistencia que está yendo a tierra, de 8K tierra, esta resistencia que está de 8K. Vale, ya estamos en la base 2. Y la base 2 lo voy a relacionar con el emisor 2. Hay una resistencia, H sub I E2. Que la corriente en este caso particular, lo voy a poner igual que esto, ¿no? Igual que en el caso de, como digo, del transistor que hemos puesto acá. Pero acá le hemos puesto positivo, porque es un transistor NPN. En cambio, acá el transistor es PNP. En vez de entrar la corriente, sale la corriente. Entonces, para que esté en la misma dirección, le pongo negativo esto, ¿no? Y va a ser saliendo. Ya no va a ser entrando. Estoy cambiando nomás por conveniencia. Okay. Y de ahí ya saben que viene, ese es el emisor 2. Pero observen, el emisor 2 es esto. Hay una resistencia de 2K que va a tierra. Hay una resistencia de 2K que va a tierra. ¿Está? De ahí, del emisor 2 al colector 2 hay una fuente de corriente. Y esa fuente que es igual. H sub FE o menos I de la base 2. Mejor dicho, es esto, o el beta, multiplicado por la corriente de base. Pero la corriente de base en este caso es menos I base 2. Menos I base 2. Entonces ya tienen esa relación. Y de ahí ya viene pues, lo que sacaron. De acá mismo viene una resistencia de 3.5K a tierra. 3.5K a tierra. Después que más viene otra resistencia como 5.5 y ya viene una resistencia de 1K también a tierra. De ahí viene una resistencia de 1K a tierra. Listo, ya tenemos eso. Bueno, de esto ya es circuito, ya. No, entonces todo se conoce, menos no conocemos H sub I, ya saben cómo calcularlo, ¿no? También ya pueden calcular H sub I2, porque la corriente en la base de 1 será pues, cuando H sea I base 1, BT es constante, ¿no? Y también podríamos decir que IE2 es BT sobre I base 2, pero ya varía, pero I base 2 con I base 1 es diferente, tiene otro valor. Lo calculo ya. ¿Cómo se calcula? Ya saca la fórmula. ¿No? Ese corriente de la base, pero la corriente de la base es corriente de colector, ¿no? Sobre beta. Ese beta pasa a multiplicar acá. Y acá eso ya sería, pero beta también es igual a H sub F. Entonces se puede representar por HP.
Este es continua, el bestia, y este es alterna, ¿no? H sub F. No son iguales, son diferentes, pero se aproximan, porque sus valores son, en ese rango, son iguales casi. Asimismo, hemos calculado H sub E, mejor dicho, en función de H sub E, porque I de la base es igual a H sub E sobre 1 más beta. Entonces, H sub E sobre 1 más beta, está de 1 más beta. Está dividiendo acá, pasa a multiplicar. Entonces, así lo van a encontrar en los diferentes del libro, ¿no? Algunos le ponen esto de acá, esa primera fórmula, o si no, eso nomás, o ese nomás, todo. Pero al final todos son iguales. Ya, para eso lo he hecho. No se olviden en este tipo de problemas siempre viene reflexión hacia adelante y reflexión hacia atrás. Les he dicho que dejar como trabajo para que estudien esa parte, no se vayan a descuidar. ¿Ya? No sé si habrá alguna pregunta ahorita. Profesor, profe, Sí, te escucho. una cuestión a la hora de que, claro, ¿cómo se dice? Simplificó el transistor en eso que era la fuente de corriente y la resistencia. Mayormente también no iba una fuente de voltaje ahí, o por qué fue eso, eso sí no lo había entendido muy bien. Como una fuente de voltaje. Mayormente cuando lo transformaba a ese nuevo circuito, como vio ahí, iba también con una Ahí, resistencia y iba una fuente de voltaje, claro. claro, Y, pero debido a esto lo hemos eliminado. Al H sub 0E, que era el H sub RE era por el voltaje de 2. Pero como es pequeño, mira, 10 a la menos 4 hay que dividir ese número entre 10.000. Se hace pequeñito, entonces es despreciable, casi un alambre va a ser. Ya la tensión es bien pequeña. se debe a eso entonces. Entonces se desprecia eso. Se hace como si fuera un alambre cero. ¿Ya? Allá, lo mismo Entonces, pasa con su resistencia paralela a la corriente, ¿no? ¿cómo? Lo mismo pasa con la resistencia que debería estar paralelo a la fuente de corriente, ¿no? También se elimina. La otra licencia es lo mismo, porque es una admitancia. Si es una admitancia, lo que el H sub 0E sería pues la inversa de una admitancia es 10 a la menos, era 10 a la menos 4, menos 4 el H sub E, ¿no? Pero la inversa de 10 a la menos 4 sería 1 entre 10.000, ¿no? Ay, Entonces, imagínense, pues esa es la admitancia, ¿no? Esa es la admitancia. Y su resistencia sería pues 10 a la 4. De lo que está en 10 a la menos 4 pasaría numerado como 10 a la 4, porque es admitancia. Entonces, 10 a la 4, multiplicar un número por 10.000 y es bastante grande, es un circuito abierto, la corriente es cero que pasa por ahí. Por eso se toma esa decisión de considerarlo cero en ambos, eliminarlo. está bien. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí, siempre entonces desde el 10 a la cuarta o 10 a la menos 4 ya podemos empezar ahí a decir que son insignificantes o muy altos los valores, ¿no? claro, no siempre, hijo, ¿sabe por qué? Porque los profesores, que cualquiera, no solamente yo, ¿no? Todos los profesores, a veces le ponemos a propósito valores, por decir 10 a la cuarta, después en vez de 10 a la menos 4, le pongo un valor de 10 a la cuarta, le doy como dato. Entonces, en ese caso ya no pueden despreciar eso, ya tendrían que considerar el circuito completo. ¿Está Ya. bien? Pero en realidad no debe, mejor dicho, no, en la práctica nunca sucede eso, porque para fabricar esos componentes, estos transistores cumplen esta característica que hemos dicho, que es 10 a la menos 4, esos parámetros. Aproximadamente van por ahí, bien pequeño. Y por lo tanto, como sabemos que es transistor, ya en parámetros, se puede decir, híbridos, que es circuitos eléctricos, ya tenemos que considerar ese parámetro híbrido
despreciable, ¿no? La resistencia es demasiado grande, circuito abierto, y en el otro caso la tensión muy pequeño porque está dividiendo, ¿no? La tensión casi cero, entonces un alambre, nada más. Pero para casos, se puede decir reales, ¿no? Ya de dispositivos comerciales. Pero teóricamente le puede dar cualquier valor, pues entonces eso ya el alumno tendrá que contestar de acuerdo a lo que le enseña el profesor y tendrá que dar una respuesta correcta, es la que estamos hablando, ¿no? De que eso ya es, esos parámetros son hechos exclusivamente por su construcción física dentro del material, ¿no? Que se hacen esos transistores, en este caso de silicio. Bueno, ¿alguna duda más? Bien, entonces no habiendo, continuamos. Entonces ya mire, ya haciendo su equivalente, pongo BI, un cortocircuito. Estas dos resistencias están en paralelo porque tiene dos puntos comunes, acá tierra, acá arriba tierra, acá ese punto es común a los dos y por lo tanto están en paralelo. Entonces digo 90 paralelo con 60 y operando me sale 36, el producto sobre la suma. Listo, ya tengo 36. Acá tengo la base 1, y tengo la base 1 acá, ¿no? Y esa base 1, ya que estoy ingresando acá porque ya está en paralelo, viene el transistor, ¿no? El transistor, está lo dibujo, el transistor está como está, el colector está acá, y yo veo que el emisor también está ahí con una resistencia de 18K que va a tierra, esta vez. Una resistencia que hay acá que va con 18K a tierra. Y el colector hay una resistencia también de 8K que va a tierra, arriba, hacia arriba, de 8K, pero acá del colector va una resistencia de 8K a tierra, ahí está bien. Del colector hay una resistencia de 8K que va a tierra. ¿Te cuento? Todo se va organizando. Acá viene ya la corriente del colector 1, es igual a la corriente de la base 2. No digo la corriente, disculpe, el punto, ese punto es igual. El C1 es igual a B2, me escuchó. La base 2, el punto de la base 2 es igual al punto del colector 1. Entonces son y el mismo punto. Ya, eso es lo que hicieron. Base 2, C1. De ahí, de ese punto que hay, una licencia de 8K que va a tierra, una licencia de 8K que va a tierra. Ahora lo mismo hago para ese parte del transistor ese acá, ¿no? Así como es su equivalente ya, ¿no? No estoy poniendo esto. También podría ponerlo así, algunos lo hacen así, pero ya depende de ustedes cómo se acomoda. ¿No? Yo me parece a mí más adecuado esto, ¿no? Porque simplifica, pues, mejor dicho, Paquillo, ¿no? Se da cuenta más fácilmente el circuito, más sencillo, mirando, pero es igual, es el mismo circuito. Bueno, ya tiene la base 2, pero de la base 2 hacia el emisor hemos dicho que, no, digo, de la base 2 al emisor hemos dicho que hay una resistencia. Base 2 hacia el emisor hay una resistencia. ¿Qué resistencia hay? Acá estamos viendo que es el H sub I. Vamos a usar H solo. Acá, pero no igual. De base a emisor, una resistencia HI. Pero en este caso, como es el transistor, HI2. 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 Hacia el colector a emisor, también hay una fuente, ¿no? Colector a emisor hay una fuente de corriente, que es H sub F por I de la base. Allá. Entonces hay una fuente de corriente de colector a emisor. ¿Ya? ¿Por qué? Una fuente de corriente que es H sub F por la corriente que viene acá.
Pero acá, ¿por qué le cambiaba el sentido de la corriente? Porque el transistor acá es un transistor, ¿no? Ya no NPN, sino PNP. Entonces, sentido opuesto. Porque lo que entraba acá, en este caso son salidas. Lo que de la salida acá, por ejemplo, de la salida acá sale por la base y sale por el colector. Entonces, diferente, ¿no? Pero se nota, pues. Y por eso, para que no cambiarle así el sentido de la, se puede decir, de la tensión, le pongo acá que es negativo. ¿No? Ya sé que estoy acá es negativo. Y si este es negativo, para que siga entrando, porque si no, lo estoy considerando como si fuera un transistor NPM. Mira, ve, para acá y para acá entrando igualito, la corriente entrando, pero como sabemos que son saliendo, entonces le pongo signo menos acá, la corriente menos acá. Entonces ya de esa manera ya se compensa, ¿no? Sería igualito, como si fuera el transistor NPN con el PNP, igualito. Solamente que le he puesto el signo menos para que sean igual. Y de ahí ya no solamente viene pues, ¿no? de emisor, mire, nuevamente acá el emisor que hay una licencia de 2K que está yendo a tierra. Emisor 2 de una licencia de 2K que está yendo a tierra. ¿Qué más hay? El colector. Del colector hay una resistencia de 3.5K que va a tierra. Y al mismo tiempo hay otra licencia de 1K que va a tierra. Me gustan en parlante. Entonces, 3.5K, ajá, 3.5K, mira tierra. Y del mismo punto, el parlante, ¿no? Que va a tomar de 1K, también a tierra. Ahí habrá una corriente de IL, hay que ver IL, de carga, y hay una corriente y una sección de carga, BL, y hay una sección de carga BL. Listo, esto ya casi estando, ya está fácil de resolver, ¿no? Ya, para resolver esto, jóvenes, simplemente le aplican el signo, esto, ¿no? Signo menos, y eso se hace más. Pero si le ponen 5 menos, eso es entrar. En vez de ser saliendo, va a ser entrar. Y ahí pueden ya agarrar, a eso le llaman reflexión de impedancia hacia atrás. ¿Cómo se hace? Se mantiene acá la tensión B, esa tensión de acá se mantiene, y luego al mantenerse se separa. ¿No? Circuito primero y el otro circuito sería el siguiente. Bueno, pero eso se hace cuando se le quiere, ¿no? Consigue, por luego repasen reflexión de impedancia, ¿ya? A estos problemas se le quiere, y acá está ya demostrado, pero repasen para que me entiendan esto, es el circuito nada más, no está difícil, ¿ya? Acá pone que la tensión va a ser igual a B nada más, y esto va a ser igual a B. Entonces, la tensión que están viendo acá, que es B, ¿no? Es constante, tiene que mantener constante para que no varíe. Pero yo puedo variar el circuito acá, pero lo mantengo constante como B. No debe variarme la sección B. ¿Y cómo se hace eso? Ah, ya. Primero, mira, acá viene esta corriente, con esta corriente de acá, viene por acá. Esta corriente de acá, que es menos B2, también viene por ahí. Sale por eso. Esas dos corrientes se unen acá y esa corriente es la suma de esa corriente más esta corriente. Porque los dos entran por acá. Y de ahí la suma de esas dos corrientes me sale el H sub EP, ahí está, la suma de la corriente, H sub. Saco factor común, la suma de esas dos corrientes. Saco factor común menos H sub B1. Acá quedaría 1, acá quedaría 1 y acá sería 1 más H sub EP, 1 más H sub B, por I va a ser 2 que le he sacado como factor común. Multiplicado por 2, eso vendría a ser la tensión. Ya está. En el otro caso, cuando yo lo quiero solamente como I base 2 nada más. Entonces sería la corriente I base 2 por Rx. La corriente de I base 2 por Rx. No, sería esa expresión.
Entonces, teniendo ya la resistencia RX por H sub EP, de ahí nomás lo despeja, de acá nomás lo despeja, la R, y esto pasa a dividir. Sería 2, 1 más H sub EP, que sería lo mismo, y ese dividiendo acá. Y de esa manera calculan RX. ¿No? Eso sería el circuito equivalente. ¿Alguna pregunta? Tomen nota de todo ese circuito, tómenle fotos, porque hoy día es el trabajo que van a hacer eso. A la vez, tomen notas. Ya, el circuito ya saben cómo lo hemos hallado, estoy copiando igualito el circuito. Ahora voy a resolver el problema ya. Para hallar primero la ganancia de tensión. Voy a explicar, a ver, cómo está resuelto la secuencia. Apunten eso, sí. ¿Qué les pide? La ganancia de tensión, está la ganancia de tensión. Pero la ganancia de tensión, ¿qué viene a ser? Tensión de salida entre tensión de entrada. Ahí está, tensión de salida, ahí está, y tensión de entrada, ahí está. Entonces ya tienen eso, la ganancia de tensión. Después, la ganancia de corriente. Allá, la corriente de salida, IL, ahí está IL, entre la corriente de entrada, I sub I. Ahí está, IL entre I sub I. Listo. La ganancia de potencia. Ya, la ganancia de potencia hemos visto que va a ser, una vez que calculen los dos, va a ser igual ganancia de tensión por ganancia de corriente. Como he calculado ganancia de tensión y ganancia de corriente, lo multiplico nomás y me sale la ganancia de potencia. Entonces, ya calculé ganancia de tensión, ganancia de corriente y ganancia de potencia. ¿Qué me faltaría? Impedancia de entrada. No, es Z sub I. ¿Qué me faltaría en el otro extremo? Impedancia de salida. Listo. Nada más. Y todo lo demás, lo que van a calcular es solamente usar Kirchhoff. Y tienen que dominar lo que es reflexión de impedancia hacia adelante y reflexión de impedancia hacia atrás. Nada más. Eso lo encuentran en el libro Chile. Mírenlo ahí, una parte. Pero si quieren, hay en revistas, hay en libros, hay hasta manual, hay en la biblioteca, donde hay toda la demostración que hace la equivalencia ahí. Entonces ahí tienen bastante información sobre eso, de reflexión de impedancia. Ya. En todo caso, con el Chile nomás. No es tan complicado, lo van a entender después de que yo ya les termine de explicar eso. Que son problemas más chiquitos, por supuesto. ¿Alguna pregunta? Bueno, de esa manera, miren acá, lo primero que voy a dar en esa parte de acá es la relación, miren, de la tensión, de ganancia de tensión. Para la ganancia de tensión, mira, voy a relacionar la tensión de salida con la corriente de la base 2. Pero como estoy suponiendo la relación de la corriente, de la tensión de salida con respecto a la ganancia, con respecto a la corriente de la base 2, miren acá está bien, corriente de la base 2, y acá tiene la tensión de salida. De ese circuito, como están viendo, yo puedo relacionar la tensión de salida entre la corriente de la base 2. De ahí sale, de ese circuito, de acá nomás. Entonces ya estaría calculando esto de acá. Y esto de acá, I de la base 2 entre I de la base 1, lo calculo de este circuito, desde acá hasta acá. Ya, entonces, calculando ahí tendríamos I de la base 2 entre I de la base 1. Tendríamos el resultado de eso, de todo ese circuito. Ya tendría esto de acá. Por último, calcularía I de la base 1 entre B sub I. ¿A dónde puede encontrar? En este circuito. I de la base 1 está con respecto a la tensión B sub I. ¿Ve? Entonces, miren, tienen prácticamente resuelto el problema, porque ahora recuerden, mira, ve, I de la base 2 con I de la base 2 se cancela.
I de la base 1 con esa corriente de la base 1 se cancela. ¿Qué queda? BL entre B sub I. ¿Y qué cosa es BL entre B sub I? Es la ganancia de tensión. Por eso han hecho eso. Lo mismo hacen para la corriente. Y L entre I sub I. Entonces acá dice la corriente de, no, I sub I. Lo puedo relacionar con I de la base 1 acá. I sub I, es el I sub I con base 1, por división de corriente. Y así, I base 2 entre I base 1, I base 2 entre I base 1, ya lo tienen calculado, ya lo tienen calculado, ya lo reemplazan acá nomás. Después viene IL entre I base 2, ¿no? Entonces, con esa condición ya habremos encontrado los resultados en forma general, reemplazando ya numéricamente. ¿Dónde está esa relación, a ver, de acá, ¿no? De lo que estamos queriendo hacer los cálculos. Primeramente, miren acá. Primero comienzo con esto. Le dije antes, hay que hacer reflexión de impedancias. Ahí está, ve. Tensión acá, B. Constante. Sí hay que mantenerse constante la tensión para que no varíe el circuito. Pero el circuito ya lo voy a escribir acá, mire, ve, con una, lo voy a escribir esta fuente con una resistencia en serie. Pero esa resistencia, como lo estoy cambiando, ya no va a ser 2, pues. Simplemente va a ser tensión base emisor, si acá. Acá sí va a haber todo eso, ¿no? Esa tensión B va a ser igual lo que cae en la resistencia de 2K. Esa va a ser la tensión. Eso no va a variar. Lo que va a variar es el valor de la resistencia para hacer esos cambios que se llaman de reflexión, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hace así? Dice, cuando está todo entrando acá esta corriente, más esta corriente es I. Ahí está. ¿Cuál es esta corriente? La suma de estas dos corrientes es esta acá. 1 más H sub F, que hemos visto hace un rato en la otra diapositiva, por menos 1, no, por menos I de la base 2. Listo, ya tienen eso, la corriente. Esa es la suma de las dos corrientes. Esta corriente más esta corriente más esta corriente. I. Y esta I es esto. O sea, I de. ¿Por qué? Por 2, para que me dé esa tensión. Ahora, esta misma tensión acá lo voy a mantener, pero ya la resistencia no va a ser 2, va a ser, veo, ya va a ser Rx, ahí está, va a ser Rx. ¿Con qué se debe multiplicar? Con esa corriente nada más, la misma que pasa, porque no pasa la misma, ¿no? Pero como está hecha de acá, eso le llamamos reflexión de impedancias hacia atrás. Pero como está acá, le vuelvo a repetir, está en serie esta fuente con esto, entonces ya usted sabe en circuito, se elimina esta resistencia porque está en serie. Entonces la corriente va a ser la que entra acá, esta es la corriente es la que entra por acá y se entra por ahí. Y sale por ahí. Listo. ¿Por qué? Porque está con signo menos. Ahora, si está con signo, lo pone signo más, la corriente va a tomar su sentido opuesto. Entonces ese circuito queda como esto, pues reflexión de impedancias. Y de ahí ya pueden hallar aquí es igual B sub F. Como estos están en paralelo, ahí está la paralelo de ellos. ¿Por qué? Por la corriente. ¿Qué corriente es esa corriente? Ahí está esa corriente. De ahí pasa a dividir qué cosa. Y de la base 2, acá divide la base 2. Y tiene como respuestas todo esto, que es igual a esto, y H sub Fe y H sub Fe. ¿Se ha entendido, jóvenes? Ya, entonces ya tienen esa relación y de ahí ya pues, se ha encontrado lo que es Rx. ¿Ya? Pero nada necesario encontrarlo porque acá no se usa para nada, porque en serie lo elimina eso. Pues si solamente hay una corriente por acá que se ve uno y por acá otro, ¿no? División de corriente. Entonces, ya pues tendría acá, mira, división de corriente, ¿cómo sería? No, 3.5 hecho 3.5. Por la corriente que viene acá, si le cambio de signo, sería entrando, sería con más acá, H sub F por I de la base 2. H, 3.5 H sub F por I de la base 2.
sobre la suma de los dos hechos, 3.5 más 1, 3.5 más 1. Listo. De ahí ya sale esto de acá que está en el numerador, y base 2 pasa a restar, le iba a dividir. En ese caso sería IL entre I base 2 y eso va a quedar como un número este acá por entre este acá. Eso de ahí, eso de ahí. Entonces, de esa manera ya tendría la relación IL entre I base 2. ¿No? Bueno, ya tiene la referencia IL entre I base 2. Tendríamos en ese caso de la corriente, ¿no? IL entre I base 2, ya tendríamos esto. Esto es igual a esto. Ya, se había borrado. Bueno, ya tienen el cálculo. Entonces ya calculan acá primero ese acá, sale ese acá. No, eso es lo que hemos visto. Ese acá sale. Ahí está. 3.5 por H sub EP. No. 2 locamente sobre 4,5. El saldría. Ahora de esto, ¿qué relación me va a salir? Menos I base 2 con respecto a I base 1. No, ahí está. I base 2 con respecto a base 1. De acá, el circuito está acá abajo. I base 2, I base 1. 15 lo vas a aplicar. Tercero, este circuito. Para circular B1 entre B sub I. Y B, ¿no? Y B entre B sub I. ¿Y eso cómo se calcula? Ahí se calcula por, ¿no? En ese caso particular, división de extensión, ¿no? Ya no división de corriente, sino división de extensión. Se calcula. Y acá sí está calculado. Mira, para que se den cuenta, mira primero acá, porque estaba un poquito apretado porque no alcanzaba la diapositiva y lo tenía que ponerlo muy cerca. Pero para que se den cuenta, sencillamente miren, pues, por ejemplo, acá sí que tiene IB1 entre I sub I. ¿Dónde es I sub I? Ahí está I sub I. ¿Y cuál es B1? Es el B1. ¿Cómo sale de este circuito? Todo esto. Pero viene de acá. De acá, sale acá. Ahí sale. De esto, garantizo y sale esto. Eso pasa, se queda ahí, ¿no? O pasa a dividir. Y de la base sobre 3.6. Tendríamos eso. Entonces, se fijan nomás. Por ejemplo, acá, en este caso, I base 1 con I base 2. ¿A dónde está I base 1 y base 2? Acá está, ¿eh? Acá. I base 1 con respecto a I base 2. Ahí sale eso. Ahí sale la ecuación planteada. I base 1 con respecto a I base 2. ¿No? Acá se está poniendo Rx, localmente es la resistencia que se ha calculado en este caso de acá. Después, ¿qué más querrían? Eso sería para la sesión. Una vez que hayan calculado todo, lo multiplican nomás y sale la respuesta. Para el H sub I o H sub I. Ya. I base 2 y base 1. Esto ya lo hacemos acá. I base 1 con respecto a I base 2. ¿Alguna pregunta? Entonces ya tienen esto, entonces acá en cuanto a la corriente sería I base 1 entre I sub I, ya saben, acá lo consiguen. I base 1 entre I sub I. El otro, I base 2 entre I base 1, ahí está acá. I base 2 entre I base 1. O sea, I base 1, I base 2 acá. Y acá sería I sub I entre I base 1. También lo pueden hallar.
y se necesita. En corriente, simplemente corriente salida entre corriente de entrada, pero, o si no, corriente en ese caso particular que estamos haciendo es corriente de salida, que es IL entre I sub I. Pero I sub L, ¿con quién lo relaciona esta corriente? Con esta corriente, con I base 2. En esta parte, ya lo han calculado, ya no se hace calcular, lo reemplazan por esta ecuación. En esa otra parte, ya, acá ya han calculado solamente corriente, ganancia de corriente, ¿no? En cambio acá es ganancia de tensión. Entonces para eso tendría que ser BL sobre I base 2. Profe, disculpe la consulta. Bueno, ¿alguna pregunta, joven? Una consulta, profe. A ver, ¿cuál es? En la parte inferior derecha de la pantalla está pasando... Inferior derecha de la pantalla, acá. Ajá, exacto. Entonces, la corriente I sub 1 sobre I. Ahí me parece que eso es igual a 36 sobre 36 más 18, todo eso más H sub I e 1. Mira, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de esta parte de acá. ¿Sí o sí? Ya. Entonces, cuando estamos hablando de esto, solamente se pone el mismo circuito. Ahí está, mira, ve. Se pone ese circuito de acá, que es I sub I, ¿no? Y se tiene que tomar en cuenta esto que está acá abajo. B sub I sub I está acá. ¿Está bien o no? Este circuito de acá, ¿está mirando, joven? Sí, profe. Este de acá con respecto a este de acá. Estoy dibujando igualito. ¿Ve? B sub I, Z sub I, bueno, yo no le he puesto acá, pero porque no se calcula Z sub I, ya cuando calculo le voy a decir cómo. Entonces acá, B sub I, ya, ese es B sub I, es de acá, es B sub I acá. 36, 36. H sub I, H sub I. 18, 18. Pero como lo estoy haciendo reflexión de impedancia hacia adelante, siempre cuando es hacia adelante se multiplica solamente 1 más H sub F E1. H sub F E1 se echa. 1 más H sub F1 se multiplica. Nada más. Y de frente le multiplica. Eso ya se demuestra eso, pues. Y por eso le decía yo que mire. Entonces acá se va a ver, mira, 18, 1 más H sub F E1. Entonces, el circuito de acá, que esté de acá, aparentemente estaba difícil así, ya queda así de esta forma. ¿Y yo qué cosa quiero relacionar de acá? Me está diciendo I sub I con respecto a I base 1. Ya, esto ya conocido, pues. No, acá estoy indicando que esto es I sub I. ¿A qué va a ser igual entonces I base 1? Ahí está, ve. Acá está I base 1. Miren. ¿A qué va a ser I base 1? ¿Va a ser igual a qué? Por división de corriente. Esta I, que va a ser la corriente, esta I es I, multiplicado por qué? Por esta resistencia. 36 está multiplicado por 36. Sobre la suma de esta resistencia más esta resistencia. Toda esta resistencia. Se tiene que sumar, ¿no? Entonces, ¿cuál es 36? Ahí está más la suma de orden, H sub I, ahí está H sub I, ¿no? Más, profe, más esto, sí. Ese H sub I E en la parte final creo que no lo sumó. O sea, en el resultado al final. ¿No? Lo que está en ¿No has azul, escuchado? lo que está en azul creo que le falta colocar al final. ¿A dónde? El final, a la parte roja. Ahí está pues, colocada, más. Ya, a la derecha. A eso, pues. Ese sería esto. No, está bien, pero al final, en la división final. De la... Ya, listo. Eso sí, de repente, ya, ahí se pasó, pues seguramente. Ya, entonces acá sí está bien, ¿no? Porque de acá viene, después le pones acá, se viene acá. Porque ese acá, que está acá, pasa a dividir, ahí sabe. I sobre I sub I. Pasa a dividir. Queda 36 acá, queda todo esto, y hay que sumarle esto.
que sería muy apretado por el eje a veces. Y lo tengo que hacer ahí mismo porque otra vez dibujar el circuito se hace un poco más difícil. Pues. Ya, muy bien la observación, joven. María, me das tu nombre para poder poner tu nota, por estar atento. Ya. Ok, ¿Alguna observación más? Ya, entonces ya ustedes les había dejado incluso como trabajo para que hagan reflexión de diferencia hacia adelante, hacia atrás, entonces ya eso ya no es el circuito normal, es sencillo, pues. Pero en todo caso, como digo, pues, como está un poco desoledado, lo van a mirar así, ¿no? Más o menos por la relación que hay, lo que he puesto acá, B1 y B, ¿no? Y B sub 1, ¿no? Entonces acá sería B sub I también. Entonces, ¿dónde encuentran? Ahí lo van a ver. B sub I, ahí está I sub I, por ejemplo, I base 1, ¿no? Ya saben, I base 1, vamos a buscar dónde hay I base 1, ahí está acá I base 1, ya ve. ¿Con quién? Con B sub I, ahí está con B sub I. Entonces acá lo encuentro eso. ¿No? Ya. El otro, porque esto, debido a esto nomás sale todos los problemas. ¿No? Por eso estoy haciendo eso. Ya. Está así. Porque si recuerden ustedes, mira, ve. Acá nomás para la atención voy a explicar, ¿ya? Para que vean cómo se ha hecho. De acá, de ese primer circuito, voy a sacar BL en relación con I base 2. O sea, BL con I base 2. De ese circuito de acá. Pero como no voy a usar BL, porque no saca BL, entonces lo pongo en el numerador I base 2 y le pongo el numerador base 2. Pero esa I base 2 que está acá, lo puedo poner como referencia con I base 1. Ahí está I base 1. Entonces le pongo acá sobre I base 1. I base 2 con respecto a I base 1. Ya, entonces con esto se cancela, pero eso sí tengo que cancelarlo, porque no va dentro de la ganancia. La ganancia de extensión es BL entre B sub I. Entonces tengo que poner en el numerador B I base 1 para que se elimine esto. ¿Y con respecto a qué? Porque se va a eliminar esto con esto, se elimina esto con esto, entonces hay que ir BL, faltaría BI. Entonces, I base 1 entre B sub I está acá. I base 1 entre B sub I está acá. Eso acá no lo tuve, esto lo he hecho para calcular la impedancia. Ya. Y de esta manera ya le sale la ganancia. Igualito se ha hecho para esto. Se relaciona la salida, la corriente de salida, y L con quién? Con I base 2. Y L con I base 2. I base 2 lo que va arriba lo relaciono con I base 1. Pero acá para los dos se usa esto. Para los dos se usa esto. Es el mismo, ¿ves? I base 2 entre I base 1. I base 2 entre I base 1. Entonces se reemplaza nomás. Lo que he calculado acá con la tensión, lo reemplazo acá nomás. Y después el otro continúa con esto. Entonces digo, continúa esto. Entonces, esa base 1 lo tengo que poner acá I base 1 con I sub I. ¿Dónde le consigo ese? I base 1 con I sub I. Ahí está, I sub I base 1. En ese circuito. Y ya tengo eso. Agarro lo que he hecho y se acabó. Esta es la base. Una vez que calculo la ganancia de extensión, la ganancia de corriente, lo multiplico y me da la ganancia de extensión. Porque ya he calculado. Ahora, ¿qué me faltaría? Ya he calculado eso todo de lo que hemos hecho acá. ¿Qué es lo que me faltaría? Solamente me faltaría hallar la impedancia de salida y la impedancia de entrada. La impedancia de entrada, allá para la impedancia de entrada, simplemente lo que van a hacer es lo que miran acá. ¿No? Y de acuerdo a lo que hemos hecho, recuerden que esto de acá, ¿dónde está ese circuito? Está acá. ¿No? Entonces acá estaría mirando la impedancia de entrada. Z sub I. ¿Y qué cosa es la impedancia de entrada en este circuito? Ya pues simplemente, mira, estas dos resistencias están en paralelo. Ya lo calculo, pues. Ese de acá está en paralelo con la suma de esas dos resistencias. Como conozco esto, me sale de frente Z sub I. ¿Ven? Ahí está, ¿ven? 36 paralelo con todo eso, la suma. Ya está saliendo la respuesta.
La impedancia de salida. Ya lo último que me estaban pidiendo, ¿no? Para la impedancia de salida lo que se hace es un cortocircuito la señal de la antena que está ingresando. Y se calcula a partir de acá, ¿no? Mejor dicho, de acá, que sería la corriente I sobre una tensión B. Para olvidarme de esta corriente I que entra y una tensión B que sale. Le doy exteriormente y calculo cuánto es la impedancia de salida, va a ser igual a la tensión de B entre I sub I. Eso es lo que me va a dar la impedancia de salida. Y eso lo calculo, pues acá. Pero a base de esto es lo que sería. Pero como eso le he puesto para la impedancia de salida, le pongo la impedancia de entrada, que es de la antena, la señal alterna, le pongo un cortocircuito y calculo mirando desde A qué valor me sale. Miren ustedes, como acá, este es un alambre, y acá, miren, esto se elimina, pues, porque está un alambre con un 36 onzas, es un alambre acá. Y la corriente de base, no hay corriente de base, porque no hay ninguna fuente acá. La corriente de la base, ¿qué es? Cero. Si es cero, este es cero. Esa fuente de corriente, porque está multiplicada por corriente de la base, cero. Como es de cero, entonces también acá no hay fuente. Entonces también es acá la corriente de la base 2, es cero. Si la corriente de la base 2 es cero, eso también va a ser cero. Entonces abierto. Al final, el Z sub 0 solamente es mirado esta resulta, 3.5 K. Pero la respuesta de Z sub 0 es 3,5. Mira, sencillo. Ya encontraron mentalmente. Sabiendo la teoría, siempre se toma la señal de entrada como cero para hallar la impedancia de salida y se toma como referencia a donde están mirando una corriente I y una tensión B, como si fuera una fuente, el que está entregando energía para todo esto. Pero como acá no hay quien le entregue energía, no hay fuente, se hace 0,0 y se va hasta y se llega a esa solución. Y si hubiera alguna corriente de prensa por ahí que se ha calculado, entonces ya por reflexión de impedancia se puede hacer hacia atrás. Y ahí sí ya lleva respuesta también, si fuera necesario. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, entonces les dejo trabajando. No se olviden de avanzar. ¿Ya? Tienen tiempo hasta las 2 de la tarde para presentarlo. Es copiar nomás, bien bonito, copiar. Si no lo entienden, simplemente dibujenlo bonito para que vean la secuencia. Háganme la secuencia, bien ordenadito nada más. De esa manera ya han perdido la secuencia. Ahora, ¿qué va a faltar? De repente va a faltar la demostración de la reflexión de impedancia hacia adelante, hacia atrás. Eso hay bastante información, ya le digo, en el Chile pueden mirarlo incluso, y también se puede decir en revistas, copias, etcétera, en los libros, en mi cuaderno sí está varias veces demostrado. Ahí lo que venden, ahí lo venden también mi cuaderno, ¿no? De mí, de los demás personas igualitos, todos se demuestran. Y ahí lo pueden revisar. Entonces hay variedad. Entonces ya tienen para estudiar material hasta por gusto y ya saben que todo es fácil, circuito. Acá no hay que sacar menos de 14, no deben sacar de acá. Claro que tampoco le voy a poner para que saquen 20, pero no les pongo así un problema más o menos fuerte para que sepan que todavía tienen que estudiar más, ¿no? Entonces ya generalmente a veces el profesor no lo hace para jalar, ojo, lo hace para que ustedes dominen, aprenden y sepan que les falta todavía para poder resolver algunos problemas típicos que se ponen. Para eso lo hacen, ¿no? Porque a veces dicen, no, pucha, que el profesor me ha puesto mucho tan fácil, o yo ya estoy tirando demasiado, ya lo mismo, acá para qué voy a estudiar, ¿sí? Entonces se deja, pues. Entonces, pero para eso, como quien dice, a ver, vamos a ver hasta dónde sabes, ¿no? Algo así. Es como el profesor pone como si fuera, de repente para los atletas, ¿no? No le ponen para saltar primero la varilla a una cierta altura, después le van subiendo la varilla a una altura mayor y así se va saltando hasta que va a llegar un momento que ya no va a poder saltar, ¿no? Y va a tener que practicar y practicar para poder vencer
el nivel que está saltando, pues, ¿no? De tal manera que así va avanzando. Va a llegar un momento en que ya no va a poder. Pues. Entonces también va a haber un momento en que uno académicamente no va a poder, pues, porque todavía no está investigado, necesita sentarse y ver el proceso de lo que queremos descubrir, ¿no? Que todavía no está descubierto por ningún científico. Entonces está quedado, o sea, como entre incógnita. Entonces nadie es perfecto. Si fuéramos, pues, pudiéramos hacer todo, ya seríamos, pues, perfectos. Y si somos perfectos, como les dije siempre, ya somos Dios. Y si somos Dios, ya no somos seres humanos. Porque no es común a un ser humano, ¿no? Que nosotros, por nuestra naturaleza, somos imperfectos. Y siempre cometemos pequeños errores, es cierto, pero en lo posible hay que evitar eso, ¿no? Hay que evitar eso. Bueno, jóvenes, no sé, ¿hay alguna pregunta? Bien, entonces los dejo trabajando. Ahí tienen para sacar puntaje. Esto les ayuda bastante para su prueba. Su prueba les ayuda bastante para su primera práctica. Solamente estoy chequeando ya para poder subir la nota. Probablemente el domingo lo estoy subiendo. Mejor dicho, la primera práctica. Y la segunda sí ya estoy comenzando ya. Y hasta antes de dar de repente la segunda práctica ya deben tener su examen parcial calificado y su segunda práctica. Mejor dicho, no deberíamos nada. Estaríamos solamente debiendo la tercera práctica que van a dar. A ver, estudien para la práctica. Ya saben que la semana que viene a ser la práctica para cuando está programa joven, ya les he dicho. La semana que viene o la subsiguiente. A ver, mi delegado, ¿sabe o no sabe? ¿Alguien me puede decir? ¿Saben o no saben? ¿Nadie? ¿Nadie me puede contestar? La próxima todavía, profe. Profesor, Claro, ¿cuántas prácticas claro. son, Esta profesor? semana no, la siguiente. Entonces hay tiempo para poder seguir practicando. Ya, cualquier cosa, ya saben. Me preguntan nada más, yo estoy para ayudar. No se olviden de traerme resuelto, le estoy dejando como trabajo impedancia hacia adelante, impedancia hacia atrás. Ya eso lo hacen con calma también para poder sumar. Ya así ya tranquilamente ya van a dominar y merecen su nota, pero y merecen aprobar también todos los que se han esforzado. Gracias a ello van a cosechar, jóvenes. Su trabajo, su esfuerzo. Ya no falta nada. 2 años y medio se va rápido. En otras palabras, ya prácticamente ya están afuera ya. Pasan sus dispositivos y circuitos electrónicos uno que es un curso. Lo demás son un poco más profundos, es cierto, pero a base de esto. Ya no hay mucha dificultad. Por eso se estudian los cursos básicos. Bueno, pueden chambear tranquilo, con calma, ¿no? ¿Ya? Con ganas de hacer bien, bonito, bien desarrolladito. Del tiempo no se preocupen, le podemos dar más tiempo. Y lo que quiero es que hagan bien hechecito, de tal manera que estén aprendiendo. Ese es el fin de todo profesor, que el alumno aprenda. Recording stopped.
you